Hola, vamos a comenzar con nuestro nuevo círculo, rezando en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu Creador y renovarás la faz de la tierra. Oremos, oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo. Haznos dóciles a sus inspiraciones para gustar siempre el bien y gozar de su consuelo. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Cristo Rey nuestro, venga a tu reino. Virgen prudentísima, María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, hoy empezamos y terminamos, si Dios quiere, el artículo 5, que es: Jesucristo descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos. En sí, se trata de ver qué pasó en esta primera parte, en el primer párrafo, que es Cristo descendió a los infiernos. ¿Qué sucedió después de que Jesús murió hasta que resucitó? En el Nuevo Testamento vemos continuamente muchas referencias a que Jesús resucitó de entre los muertos. Este resucitar de entre los muertos significa que antes, o presuponen que antes estuvo muerto. Si va a resucitar de entre los muertos es porque murió. Jesús, como todos los hombres, conoció lo que es la muerte. Y estuvo, se puede decir, donde moran los muertos. Pero él ha descendido como Salvador, proclamando la buena nueva a todas las almas que estaban allí detenidas, ¿no? Vamos a ver cómo cuando se dice en el credo descendió a los infiernos, como que pueden entrar confusiones. Y por eso el catecismo aclara qué significa en la escritura el infiernos, que también le llaman el Sheol o el Hades. Para los en la escritura es la morada donde están los muertos. Simplemente, no es el lugar donde están los condenados, no es el lugar donde están los demonios, no. Simplemente en la escritura se llama Sheol, Hades, infiernos, aquel lugar en donde están todas las almas de los que han muerto. Y ahí, pues estaban todas las personas, piensen desde Adán y Eva, que habían muerto, pasando por Moisés, bueno, por Abraham, por Moisés, por Noé, por todos aquellos personajes bíblicos y no bíblicos, por todas las personas del mundo que habían muerto y que eran unas personas justas, pero que, pues, por el pecado original, no podían ver a Dios cara a cara. Entonces Jesús no bajó a los infiernos para liberar a los condenados. No, los condenados están condenados y ellos sí estaban en lo que nosotros le llamamos infiernos. Ni para destruir la condenación, sino para liberar a los justos que habían muerto antes que él. En Pedro dice, ¿no? En la primera de Pedro, hasta los muertos ha sido anunciada la buena nueva. Imagínense ustedes la alegría de todas estas personas justas que durante siglos y siglos habían muerto y pues estaban en este lugar esperando a la venida del Salvador. Se puede decir que es la última fase de la misión mesiánica de Jesús, ¿no? En el sentido real de toda la extensión de su obra redentora.
de obra redentora de los hombres, de todos los tiempos y de todos los lugares. Porque todos los justos pues tienen que participar de esta redención. Entonces, Jesús en este tiempo, entre que va de su muerte a la resurrección, lo que hace es bajar allí para rescatar a todas estas personas y llevarlas a los cielos. A todas estas almas, ¿no? Porque sabemos que el cuerpo resucitará hasta el fin de los tiempos, como ya lo hemos dicho. Entonces Jesús, acuérdense que habíamos comentado que Jesús como hombre, pues su cuerpo en la muerte hay una separación del cuerpo y del alma. La persona es divina, entonces la persona divina nunca murió y ahí estuvo unida siempre el alma, se puede decir hasta el alma humana, pero el cuerpo humano sí estaba en el sepulcro. Entonces en este tiempo el alma humana de Jesús unida a su persona divina, pues toma del infierno a todos los justos que estaban aguardando la redención para poderlos por fin llevar a la visión de Dios. Después de Cristo vencer su propia muerte y el poder que el demonio tenía sobre todos estos que estaban muertos, pues Jesús viene a liberarlos y a llevarlos al cielo. Esto es lo que sucede y esto es lo que significa cuando dice que descendió a los infiernos, ¿no? Y al tercer día resucitó. Bueno, ahora vamos a ver, al tercer día resucitó. Acuérdense que la resurrección de Jesús es la verdad culminante de todo el misterio pascual, porque fíjense, de nada hubiera servido que Jesús padeciera por nosotros, muriera por nosotros si no resucitara. ¿Por qué? Porque eso significaría que no era Dios, sino que era pues un hombre bueno, sí, con un corazón enorme, que hacía prodigios, pero nada más. El que resucite es lo que le hace que nosotros creamos que ahí hay no solo un hombre, sino una persona divina. Y vamos a ver varios aspectos. En primer lugar, que la resurrección, es un acontecimiento histórico y trascendente. Queremos decir que es histórico, es decir, un acontecimiento real que tuvo manifestaciones históricamente comprobadas, y esto lo va a atestiguar el Nuevo Testamento en numerosos pasajes. Lo veremos en todos los evangelios y también, por ejemplo, San Pablo, que es el que primero escribe de todos. Él escribió en el año más o menos 56 a los Corintios. O sea, imagínense, Cristo murió en el 33, San Pablo ya está escribiendo pocos años después, 23 años después, está escribiendo a los Corintios. Y les dice, porque os transmití en primer lugar lo que a mi vez recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, según las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día, según las Escrituras, que se apareció a Cefas y luego a los 12. O sea, San Pablo ya tenía, o sea, en el tiempo de San Pablo, ya había una tradición que se había ido pasando, pues no de generaciones, porque ni generaciones se habían pasado, pero sí de boca en boca, y que él había recibido después de su conversión. Que Cristo, como dice, Cristo murió por nuestros pecados, que fue sepultado y que resucitó al tercer día. Y todo esto según lo que se había anunciado en las Escrituras. Creo que nos podemos preguntar, oye, ¿y la resurrección no será un invento de los evangelistas? Y vamos a ver las razones, digamos, lógicas, humanas, que podemos decir, acuérdense que de todas maneras se requiere fe, por si estas razones humanas y lógicas que nosotros, con nuestro entendimiento, también podemos comprender. En primer lugar, está la evidencia del sepulcro vacío. ¿Se acuerdan cuando las mujeres van al sepulcro, encuentran la piedra removida y
está un ángel sentado que les dice, ¿por qué buscan entre los muertos al que está vivo? No está aquí, ha resucitado. Entonces, el primer encuentro que los discípulos tienen con la resurrección de Jesús es un sepulcro vacío. Lo vemos con las mujeres, ahí van las mujeres tempranito que quieren embalsamar el cuerpo, lo encuentran vacío, regresan corriendo, van Pedro y Juan, ¿y qué les pasa? Les pasa lo mismo, entran y encuentran el sepulcro vacío. En sí, el sepulcro vacío, pues no es una prueba directa, contundente, ¿no? Pero sí dice que hay una ausencia del cuerpo de Cristo que había muerto y que lo habían puesto en ese lugar. El sepulcro vacío ha constituido siempre para todos como un primer signo de la resurrección del Señor. Se puede decir que fue el primer paso, porque todavía no creyeron. O sea, más o menos San Juan, que cuando dice el Evangelio, que cuando van corriendo Pedro y Juan, San Juan se adelanta, espera que llegue Pedro, Pedro entra, ven los lienzos ahí, y dice que el discípulo, o sea, amado, San Juan, entró, vio y creyó. Pero esto solo San Juan. Los demás simplemente ven, y por eso digo, es un primer indicio de la resurrección del Señor. Simplemente ven que al muerto que ellos sepultaron ya no está en el sepulcro. Cristo estaba muerto en la cruz. Y eso, aunque no le quebraron las piernas como lo solían hacer, sí, ¿por qué no se las quebraron? Porque lo vieron que ya estaba muerto. Y además, pues le traspasaron con la lanza el costado. Entonces, si en caso de que no hubiera estado muerto, con esa herida del costado hubiera sido suficiente para haberlo matado. Entonces, los discípulos habían constatado, no solo los discípulos, los romanos, los judíos, todos habían constatado que Jesús había muerto. Pero al tercer día, el sepulcro estaba vacío. No estaba el cuerpo de Jesús. Y esto, fíjense, así como hay muchas diferencias entre los evangelios sinópticos y el de Juan, en todos, absolutamente en todos, se dice que el sepulcro estaba vacío. Por ejemplo, San Mateo dice, bueno, no está aquí, todos muestran que no estaba el cuerpo y que había resucitado. En San Mateo dice, no está aquí, pues ha resucitado. San Marcos, ha resucitado, no está aquí. San Lucas, no está aquí, sino ha resucitado. San Juan, al ver la tumba vacía y la disposición de los lienzos, vio y creyó que había resucitado. Entonces, todos constatan que no está ahí y también constatan que ha resucitado. El sepulcro vacío, digamos que puede tener solo dos explicaciones. Una, o que alguien se llevó el cadáver, una posibilidad, o que Cristo resucitó. El cadáver no se lo llevaron los enemigos de Cristo. ¿Por qué? Porque si se lo hubieran llevado los enemigos de Cristo, en el momento que los discípulos, los apóstoles, empezaran a decir que había resucitado y que se les había aparecido, pues tan fácil como que cogieran el cadáver y les dijeran, no es cierto, aquí está el cadáver. Si no hicieron esto, es porque ellos no tenían el cadáver, no tenían el cuerpo. Entonces, si no fueron los enemigos de Cristo, pues ¿qué? ¿Podría ser que lo tuvieran los discípulos, los amigos de Cristo? No, no es posible esto. ¿Por qué no es posible? Bueno, por varias razones. Primero, los apóstoles murieron por su fe en Cristo resucitado. Nadie muere, nadie da su vida por lo que sabe que es una mentira. Es evidente que pues los apóstoles no escondieron el cadáver. Es más, María Magdalena vemos cómo pues lo estaban buscando por todos lados. Entonces, si Cristo estaba muerto, si el sepulcro estaba vacío y nadie robó el cadáver, porque ni lo pudieron robar los enemigos ni los amigos, solo queda una explicación y es que resucitó.
En San Mateo dice que los fariseos mandaron a sus soldados que habían estado guardando la tumba que dijeran: sus discípulos vinieron de noche estando nosotros dormidos y lo rogaron. Y el mismo Evangelio dice que esa explicación se había difundido hasta el día de hoy. Bueno, San Agustín, que es una persona de verdad con una gran, un gran como raciocinio y lógica, nos dice: si estaban los soldados durmiendo, ¿cómo pudieron ver algo? ¿No? Y si lo vieron, ¿por qué no lo pararon? Entonces, si estaban durmiendo y no pudieron ver nada, ¿cómo entonces pueden ser testigos? ¿Cómo ellos pueden decir que los apóstoles fueron los que se lo robaron? No decían que estaban dormidos y que por eso se lo habían llevado. Bueno, entonces el sepulcro vacío es el primer como testimonio. Otro aspecto que nos da, pues sí, como otra pincelada de que los evangelistas no pudieron haber inventado esto, es que las primeras que dan testimonio de la resurrección del Señor son mujeres. Dice: María Magdalena y las santas mujeres que iban a embalsamar el cuerpo de Jesús fueron las primeras en encontrar al resucitado. Y así las mujeres fueron las primeras mensajeras de la resurrección de Cristo para los propios apóstoles. Entonces van las mujeres tempranito, ven que no hay tal cuerpo, salen corriendo y les van a avisar. Se les aparece un ángel, les dice que vayan por favor y les avisen a los discípulos que ha resucitado. Entonces, ellas van y son las mensajeras de Jesús de su resurrección. Bueno, si fuera invención, como decimos, de los evangelistas, no hubieran jamás tomado el testimonio de las mujeres. ¿Por qué? Porque en ese tiempo la mujer, pues sobre todo, pues sí, la mujer en todos lados, pero la mujer judía, pues estaba pues bastante opacada, podemos decir, ¿no? Las mujeres, fíjense, no podían alejarse de la casa sin ir acompañadas de un varón y sin ocultar el rostro con un velo. No podían hablar en público con ningún varón, por eso se extrañan tanto que la samaritana esté hablando con Jesús. Debían permanecer apartadas y calladas. No podían participar en los banquetes. Salvo en casos excepcionales, su testimonio no era aceptado como válido. La mujer no tenía ante la ley la misma dignidad que el varón. No tenían autonomía, eran siervas del esposo, eran vistas como inferiores religiosa y jurídicamente. Si esta era la situación de las mujeres en la época de los apóstoles, jamás hubieran ellos escogido a las mujeres. Si fuera una invención, pues jamás habrían dicho que pues, las mujeres eran las primeras que habían visto y daban testimonio de la resurrección del Señor. También podemos ver en los evangelios la incredulidad de los discípulos. O sea, los discípulos, o sea, no se lo inventaron. ¿Por qué? Porque en todos los evangelios dicen que no lo creían. O sea, la sacudida de la pasión fue tan grande que los discípulos pues no creyeron la resurrección de Cristo, aunque Jesús se los había anunciado, porque sí en los evangelios, cuando Jesús les anuncia su pasión, siempre les dice: al tercer día voy a resucitar. Los evangelios lo que nos muestran es una comunidad triste, abatidos después de la muerte de Cristo. Ellos no nos muestran así unos discípulos exultantes, arrobados, no, están tristes, tienen miedo, están asustados, encerrados. Y cuando las mujeres llegan a anunciarle, dice el evangelio que ellos no creyeron en sus palabras, que sus palabras les parecían como desatinos, dice San Lucas. Cuando Jesús se manifiesta a los 11 más tarde, porque primero van las mujeres, o sea, Jesús el día de la resurrección estuvo muy ocupado. Si ustedes se acuerdan, lo primero que hace, seguramente se apareció a María, aunque no aparece en los evangelios. Después se le aparece a María Magdalena. Después se va a buscar a los discípulos de Maús que se le están escapando, como quien dice, y
Cuando los discípulos de Emaús se regresan y van a ver a los 11, Jesús, están contándole los discípulos de Emaús que lo reconocieron a partir del pan, y en ese momento se aparece a Jesús. ¿Y qué es lo que les dice Jesús cuando se les manifiesta a los 11? Lo que hace es echarles en cara su incredulidad y su dureza de cabeza por no haber creído a quienes le habían visto resucitado. Si ustedes se fijan, o sea, todo continuamente lo que el Evangelio nos está diciendo es que los discípulos no creían. Tan imposible les parece esto que incluso viendo a Jesús resucitado, todavía dudan. Y tanto es así que en el Evangelio dice que creían ver un fantasma o creían ver un espíritu. No, y dice en otro Evangelio, no acababan de creerlo a causa de la alegría y del asombro. Y si ustedes recuerdan, en esta primera aparición no está Tomás. Y aunque todos los apóstoles le dicen que lo vieron y que ha resucitado, ¿qué dice Tomás? Yo no creo. Y no voy a creer hasta que no meta mi dedo en la llaga de sus manos y mi mano en la herida del costado. Y todavía, como si esto, o sea, tiene ahí Jesús hasta que decirle, pues denme algo de comer para que le creyeran, ¿no? Y entonces ya le dan un pescado y se lo comen frente de ellos. Pero todavía, aunque ya pasan todos los días de su resurrección, en su última aparición en Galilea, dice San Mateo, algunos, sin embargo, dudaron. Entonces, la hipótesis de que la resurrección había sido producto de la fe o como de la credulidad de los apóstoles o un deseo de seguir con pues una religión que había comenzado, pues no, porque los apóstoles todo el tiempo, por el contrario, estaban diciendo no creemos, no creemos, no creemos, ¿no? Jesús tiene que aparecérseles, tiene que decirles que lo toquen, tiene que decirles tiene que comer enfrente de ellos y entonces poco a poco van creyendo. Entonces Jesús resucitó en la madrugada el primer día de la semana. Se aparece primero a María Magdalena, ¿no? De la que había echado 7 demonios. Ella fue a comunicar la noticia a los que habían vivido con él, que estaban tristes y llorosos. Dice el Evangelio. O sea, lo que estaban no era, aguardando la resurrección, no, estaban tristes y llorosos. Ellos al oír que vivían y que había sido visto por ella, o sea, todo esto está en el Evangelio de San Marcos. Y yo quiero que vean y que contemos la cantidad de veces que dice que no creyeron, ¿ok? Entonces, ella fue a comunicar la noticia a los que habían vivido con él, que estaban tristes y llorosos. Ellos, al oír que vivía y que había sido visto por ella, no creyeron. Después de esto, se apareció bajo otra figura a 2 de ellos, cuando iban de camino a una aldea. Ellos volvieron a comunicárselo a los demás, pero tampoco creyeron en ellos. Por último, estando a la mesa, los 11 se les apareció y les echó en cara su incredulidad por la dureza de corazón, por no haber creído a quienes la habían visto resucitado. Si se fijan, es un pequeño trozo, un párrafo, y sin embargo, continuamente están diciendo, no creyeron, no creyeron, no creyeron. Y les echa en cara su incredulidad. Otra prueba de la resurrección de Jesús son las apariciones. Está el sepulcro vacío, está el testimonio de las mujeres, está la incredulidad de los apóstoles, y luego está, pues, las apariciones de Jesús. Jesús resucitado fue visto por muchas personas, no solo por los 11, sino especialmente por sus apóstoles, sus discípulos, pero no solo por los más cercanos. Si ustedes recuerdan, ya dijimos claro, hay una serie de apariciones en los evangelios. Las primeras mujeres lo ven un ángel, luego María Magdalena, que ven a Jesús. Después se aparece a Pedro porque dice que ya Pedro lo había visto, que se le había aparecido a Simón. O sea, cuando llegan los discípulos de Emaús, los otros le dicen, ay, sí, es cierto, ya también se le apareció a Pedro. Después se le aparece a los 12.
Después está el pasaje en que se le aparece a Tomás, está el pasaje de la pesca milagrosa, está el pasaje de, pues ahorita no me acuerdo cuál otro, y está el pasaje de la ascensión, en donde dice que se apareció en el 1 Corintios, o sea, cuando él sube a Galilea, cuando dice, decidan mis hermanos que vayan a Galilea y allá me verán, van para allá, y allí el Señor asciende al cielo enfrente de muchas personas. Y San Pablo dice, después se apareció a más de 500 hermanos, a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen, otros ya habían muerto. Las apariciones de Jesús no solo fueron a las 12, a más de 500 hermanos. Entonces, se le apareció a Santiago, etcétera. Hay varias apariciones en lo largo de los evangelios y después las que dice San Pablo. ¿Cómo es la humanidad de Jesús resucitado? Jesús resucitado, pues, invita a los apóstoles a reconocer que Él no es un espíritu, Él no es un fantasma, sino que establece relaciones con ellos y relaciones en las que el mismo Jesús les dice, tóquenme, ¿no? Denme comida. Entonces, hay un cuerpo, no es un espíritu. Lo que Jesús hace cuando resucita es que su cuerpo humano y su alma humana, en el momento de la resurrección, vuelven a estar unidos. La persona divina, como dijimos, nunca murió, pero sí hubo una separación de cuerpo y alma en su naturaleza humana. Sobre todo, los discípulos comprueban que el cuerpo resucitado, por un lado, es el mismo que ha sido martirizado y crucificado, ya que sigue llevando las huellas de la pasión. ¿Cómo sabemos que lleva las huellas de la pasión? Pues cuando les enseña sus manos y sus pies y ellos ven y se lo dicen así a Tomás, ¿no? Es que lo vimos. Y él dice, pues hasta que no meta mi dedo en su mano y mi mano en la llaga del costado, no creeré. Entonces, es un cuerpo auténtico, real, y sin embargo, posee al mismo tiempo unas propiedades nuevas de un cuerpo glorioso. Un cuerpo glorioso que ya no está situado en un espacio y en un tiempo. O sea, Jesús puede hacerse presente donde quiere y cuando quiere. Y puede también desaparecer, ¿no? Estaban comiendo con los discípulos de Maús y en el momento que Jesús hace la fracción del pan, ellos lo reconocen y ¿qué dice el Evangelio? Y Jesús desapareció de su vista. También, pues de repente se aparece en medio de los 12. Entonces, este cuerpo resucitado, que a la vez lo pueden tocar, es diferente y ya no está sujeto en un espacio y en un tiempo concreto. Él puede hacerse presente donde y cuando quiere. Él se aparece a veces como un jardinero, en otro momento se aparece como un caminante al lado de jardinero con María Magdalena, un caminante con los de Maús, un señor que está paseando por la orilla en la pesca milagrosa. En fin, ya no es exactamente ya no tiene exactamente la misma apariencia que tenía los discípulos, tan familiar, ¿no? Pero a la vez sí lo reconocen. Entonces, ¿cómo es su presencia? Pues es un estado diferente, es un cuerpo ya glorioso. La resurrección de Cristo no fue un retorno a la vida terrena. O sea, cuando hablamos de la resurrección podemos pensar en otras resurrecciones. Por ejemplo, la resurrección que hizo a la hija de Jairo, la resurrección que hizo al joven de Naín, la resurrección que hace a Lázaro. Todas estas resurrecciones, Jesús devuelve a la vida a una persona que estaba muerta, pero esta persona en otro momento volvería a morir y ya volvería a morir y se quedaría pues como cualquier otro difunto.
estos eran hechos milagrosos, pero, como decimos, su vida terrena era ordinaria. La resurrección de Jesús es diferente. Su cuerpo resucitado pasa del estado de muerte a otra vida más allá del tiempo y del espacio. En la resurrección, el cuerpo de Jesús se llena del poder del Espíritu Santo, participa de la vida divina en el estado de gloria y, por eso se dice San Pablo, ¿no? Es el hombre celestial. Entonces, no es la resurrección de Cristo como estas otras resurrecciones. Ya Cristo pasa a un estado ya glorioso, donde ya Él no vuelve a morir. Ahora, esta resurrección es un hecho trascendente. Porque bueno, primero hay que decir que dice la liturgia, ¿no? Qué noche tan dichosa. Solo ella conoció el momento en que Cristo resucitó de entre los muertos. Nadie fue testigo ocular del acontecimiento de la resurrección. Y nadie puede describir cómo fue esta resurrección. Y este momento, pues sí, que pues nadie puede decir que cómo sucedió, pues no fue algo que fuera percibido con los sentidos. Pero a la vez sí es un hecho histórico, demostrable, como lo acabamos de hacer, por todas que si el sepulcro vacío, el testimonio, las apariciones, etcétera, ¿no? Pero el que nadie lo haya visto no significa que, como decimos, que no ha resucitado, sino que sí resucitó. Y esta resurrección es el centro de nuestra fe. Es algo que va a trascender y sobrepasar la historia. O sea, es un acontecimiento que ya no se quedará, pues sí, en un momento y en un lugar, sino que trasciende un espacio, un tiempo, una historia. Luego dice, la resurrección es obra de la Santísima Trinidad. La resurrección de Cristo es una obra trascendente de Dios. Las tres personas divinas actuaron conjuntamente según lo que es propio de cada uno. El Padre manifiesta su poder. El Hijo recobra la vida que había dado libremente y reuniendo su alma y su espíritu. Y el Espíritu Santo vivifica y glorifica. Es decir, en la resurrección, acuérdense de todas maneras que hay un solo Dios, ¿no? Sí con tres personas, pero es un solo Dios. Entonces, lo que hace uno, lo hacen todos. Entonces, pues la obra de la resurrección, pues es una obra de la Santísima Trinidad. Ahora, ¿qué sentido y qué alcance salvífico tiene la resurrección? ¿Qué nos dice el catecismo? La resurrección es la confirmación de la autoridad divina de Jesús. Si Cristo no resucitó, dice San Pablo, vana es nuestra fe, vana es nuestra predicación. La resurrección constituye ante todo la confirmación de que todo lo que Jesús hizo y enseñó son verdad. Todas las verdades, incluso las que no logramos entender con nuestra inteligencia humana, tienen una justificación en Cristo si Él resucitó, porque así ha dado una prueba definitiva de su autoridad divina, según lo había prometido. Entonces, realmente la resurrección lo que hace es confirmar la autoridad, pero una autoridad que es divina. No es la autoridad de un hombre muy inteligente, no es la autoridad de un hombre solo que hace milagros. Otros santos han hecho milagros. No, lo que nos confirman es su autoridad divina. Jesús resucitó. También la resurrección de Cristo es cumplimiento de las promesas del Antiguo Testamento. Continuamente se dice en los evangelios que y tal según las Escrituras, y esto según las Escrituras. Con esto nos quieren decir que la resurrección de Cristo
cumple con todas las predicciones que se habían hecho sobre él. La verdad de la divinidad de Jesús es confirmada, decimos, por la resurrección. Él les había dicho: cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces sabréis que yo soy. Esto lo había dicho, está en San Juan 8, es decir, está al inicio, bueno, no al inicio, ¿no? Pero sí los primeros capítulos del Evangelio de San Juan. La resurrección es justamente eso, ¿no? Es ese que han levantado al Hijo del Hombre, lo han crucificado, pero dice: cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces sabréis que yo soy. Acuérdense que yo soy es el nombre que Yahvé había dado a Moisés de quién era la divinidad. Yo soy. Entonces, yo soy Dios, es el mismo. O sea, Jesús es el Hijo de Dios, es Dios mismo. Por su muerte, entonces con su resurrección nos demuestra la divinidad, nos confirma que es Dios. También con su muerte nos libera del pecado y con su resurrección nos abre a una vida, el acceso a una vida nueva. Jesús, con su muerte y su resurrección, nos viene a justificar y nos devuelve la gracia de Dios, de forma que así como Cristo fue resucitado de entre los muertos, así también nosotros tengamos una vida nueva. Está en Romanos 6:4. Esta justificación consiste en una victoria sobre la muerte y el pecado y en una nueva participación en la vida de gracia. Acuérdense que por la resurrección, o sea, Jesús nos hace parte de su cuerpo, nos da una filiación divina, ya no nos llamamos siervos, sino amigos. Y después nos dice, no solo amigos, sino hijos. Y hace que todos seamos hermanos. ¿Qué dice Jesús a las mujeres? Id y avisad a mis hermanos que los espero en Galilea. Dice, ya no dice a mis discípulos, no dice a mis amigos, dice a mis hermanos. Hermanos que somos no por naturaleza, sino por el don de la gracia. Por esta filiación adoptiva, en la que nosotros pasamos a tener una participación real en la vida de Cristo, pasamos a ser parte de su cuerpo místico. Y por último, hay que decir que la resurrección de Cristo es principio y fuente de nuestra resurrección futura. Es decir, Cristo, dice San Pablo, Cristo resucitó de entre los muertos como primicia de los que murieron. Del mismo modo que en Adán mueren todos, o sea, todos pues morimos con el pecado original, así como en Adán mueren todos, así todos revivirán en Cristo. En la espera de que esto se realice, Cristo resucitado vive en el corazón de sus fieles. Por la gracia, Jesús ya vive en nuestro corazón. En él los cristianos saborean los prodigios del mundo futuro. Cada vez que nosotros, por ejemplo, comulgamos, pues estamos pues participando de este mundo futuro. Y su vida es arrastrada por Cristo al seno de la vida divina, para que ya no vivan para sí los que viven, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Entonces Jesús, con su muerte y resurrección, nos salva nuestras almas y también en nuestros cuerpos que van a resucitar al final del tiempo. Al final de los tiempos nosotros volveremos, ¿verdad? Esperemos a la vida eterna, sí estaremos en el cielo con nuestro cuerpo y nuestra alma. Digo que espero, porque espero que no, ninguna nos condenemos. Bueno, con esto terminamos este artículo quinto que dice Jesucristo murió, descendió a los infiernos y resucitó al tercer día. Terminamos con una oración en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Señor, por todos tus beneficios, a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Cristo, Rey nuestro, venga a tu reino. Virgen prudentísima, María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.